Sigfrido Reyes es el presidente de la Asamblea Legislativa, cargo que ocupa desde 2011. Inició su carrera política como congresista en el Parlacen. 10 años después, en 2006, ingresó a la Asamblea Legislativa como diputado por San Salvador. A finales de la década de los 70, tras ser primer bachiller de la República, estudió ingeniería en la entonces Unión Soviética. Durante el conflicto armado, Reyes militó en el Partido Comunista Salvadoreño y es uno de los fundadores del FMLN. Después de la guerra, la Asamblea Legislativa le otorgó el grado de licenciado en Relaciones Internacionales. Realizó estudios en Administración de Empresas, Comercio e Integración Económica. Además, cuenta con los posgrados en Administración Financiera por la Universidad Tecnológica y de Gestión Política Económica por la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad de Columbia en Nueva York. Al interior de la Asamblea forma parte de la Comisión Política, Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad y Comisión de Relaciones Exteriores, Integración Centroamericana y Salvadoreña en el exterior. Esta mañana el presidente de la Asamblea Legislativa nos acompaña para conversar sobre la elección de los magistrados de la Corte de Cuentas, el fenómeno del transfugismo político y una posible regulación de la misma en la ley de partidos políticos y su opinión sobre relaciones internacionales que mantiene el país. Son temas de los que hablaremos, como es habitual, francamente. Buenos días, bienvenidos a Francamente. Hoy es martes 9 de julio de 2013. Queremos saludarlos a ustedes que nos ven desde muy temprano desde sus casas, también aquellos que nos ven a través de la web en www.tvx.com.sb. Les recordamos que las redes sociales están abiertas para participar de esta entrevista a través de Facebook en francamente.tvx y en Twitter en @francamentetvx. Aprovecho también para solicitar las disculpas. Al inicio de esta entrevista tuvimos problemas técnicos con el prompter para la lectura del editorial, pero haremos las correcciones debidas en el reprise de este programa a las 11 de la noche. Esta mañana queremos hablar sobre la labor parlamentaria, queremos hablar sobre los últimos acuerdos en los cuales ha llegado la Asamblea Legislativa. Esta mañana vamos a hablar sobre ello con el presidente de la Asamblea Legislativa, el diputado Sigfrido Reyes, a quien quiero dar la bienvenida esta mañana a Francamente. Muy buenos días, Raúl, buenos días a toda la teleaudiencia de TVX. Felicitarlos por el esfuerzo que están llevando adelante, partiendo de una perspectiva distinta de hacer televisión y planteando una alternativa a grandes sectores de la población que quieren variedad, que quieren enfoques, si se puede, más profesionales, más objetivos, más incluyentes en la televisión. Así que los felicito por su programación y desearles que este esfuerzo se siga fortaleciendo para bien de nuestra democracia, que demanda también medios libres, medios abiertos, medios objetivos y participativos. Quiero que iniciemos esta entrevista hablando de su gestión al frente de la Asamblea Legislativa, porque ha sido desde 2011 que usted es presidente de este órgano de Estado y me gustaría conocer sus valoraciones. ¿Cómo ha sido este periodo al frente de este órgano de Estado? Mira, ha sido un periodo tremendamente interesante, lleno de mucho trabajo, de importantes resultados, de enormes retos que todavía deben de enfrentarse y superarse. Como cualquier cambio, pues nuestra llegada enfrenta resistencia de los sectores más conservadores y las transformaciones que hemos venido realizando al interior de este órgano de Estado están o empiezan ya tomar una forma mucho más palpable. Todo eso, por supuesto, en medio de resistencia, de un status quo que se ha resistido a cambiar, de prácticas que en el pasado eran las prácticas cotidianas y eran las prácticas normales, que se han tenido que superar. Un enorme esfuerzo por una asamblea que se comunica con la gente, una asamblea transparente, accesible, abierta al ciudadano, una dedicada atención a divulgar lo que hacemos, no solo lo que la ley nos obliga a hacer a través de una ley de acceso a la información pública, sino también de una enorme proyección de trabajo, no solo acá en la capital, sino también en los departamentos. Pronto estaremos
como muestra de ello inaugurando la primera radio legislativa. Es increíble que en un país como el nuestro el 95 o más de las radios sean privadas y la Asamblea, que es el foro político por excelencia donde se discuten los problemas nacionales día a día, no tuviese siquiera un canal para expresarse, una radio al menos. Ese es un esfuerzo que estamos a punto de culminar en la etapa fundacional y esperamos que sea una radio no solamente informativa, sino también una radio altamente formativa, con contenidos no solo noticiosos, políticos, sino también culturales, incluso deportivos. Nos hemos abocado a la tarea de tener en un corto plazo también la primera televisora legislativa. Hasta ahora nuestra señal de los acontecimientos legislativos solamente se puede ver en aquellos hogares que tienen servicio de cable. Y pues en un país en las condiciones como las nuestras, si una cuarta parte de la población tiene cable, pues eso ya sería bastante. ¿Y dónde queda el resto? Yo quiero referirme a algo que usted ha mencionado al inicio de su intervención, y es que dice, hemos tenido que despojarnos de prácticas que se venían cometiendo en el pasado, y también ha hablado en ese último punto sobre la instalación de una radio legislativa y una televisión legislativa. Son puntos importantes para generar también la comunicación entre Asamblea Legislativa y ciudadanía, y quiero que hablemos de eso, porque cuando usted asume, usted hace mención en su discurso de un estudio de Latinobarómetro que habla que solo un 25% de la población salvadoreña expresaba confianza a la Asamblea Legislativa. ¿En esa medida usted cree que su gestión ha ido encaminada a generar confianza y devolver la confianza hacia el órgano legislativo por parte de la ciudadanía? Mira, yo parto de la siguiente lógica, Raúl. Los congresos, los parlamentos son pilares para una democracia sana y fuerte. Esto implica que los congresos, las asambleas legislativas, deben de tener prestigio, credibilidad, autoridad frente a la población. Porque si no lo tienen, entonces sus decisiones podrán ser cuestionadas, podrán ser declaradas como poco legítimas. En general, los congresos a lo largo y ancho del mundo viven unos retos similares. Nosotros no estamos en los últimos lugares en cuanto a credibilidad, pero tampoco estamos en los mejores lugares. Puedo mencionar el caso de Uruguay, donde el Congreso goza de una credibilidad de arriba del 60%. Pero claro, Uruguay es una democracia de más de 100 años, consolidada, con instituciones tremendamente enraizadas en la sociedad uruguaya. Hay otros congresos que no tienen esos estándares. El problema con El Salvador es que no hay un fortalecimiento de su democracia, por eso es que la gente tiene poca confianza hacia el órgano legislativo. Mira, hay varios factores. Uno de ellos es nuestro poco desarrollo democrático. Nuestro proceso democrático apenas tiene 22 años. Todo lo demás de ahí para atrás es una caja oscura donde van a encontrar muy pocas cosas de las cuales ese Congreso como institución se puede vanagloriar, salvo momentos estelares donde la Asamblea dio, llamémosle, la señal a la sociedad. Por ejemplo, te puedo hablar de la promulgación de la Constitución de 1950. Esa fue una constitución de avanzada para la época, una constitución casi revolucionaria. Y en otros momentos, pero en general, la Asamblea Legislativa de El Salvador era una institución no solo oscura, sino también plagada de corrupción, plagada de intereses que nada tenían que ver con el bienestar de la gente ni con la democracia. En esa asamblea se aprobaron leyes nefastas para el pueblo. Recuerdo, estaba vivo todavía Monseñor Romero, cuando aprobaron aquella ley de protección y garantía del orden público, que era una ley terrorista, una práctica de terrorismo de Estado que te habilitaba a las fuerzas de seguridad, a la Guardia Nacional, a la policía, a las Fuerzas Armadas de aquel entonces, a capturar sin orden judicial, a detenerte sin ningún tipo de proceso y bueno, al fin hasta asesinarte, como lo hicieron con miles de compatriotas.
Durante la guerra, la Asamblea pues jugó un papel totalmente subordinado. Esa ha sido la tradición política en El Salvador. No ha habido una Asamblea fuerte. No ha habido un Congreso fuerte. Hoy en día dejamos de tener un Congreso fuerte, creo usted. En eso estamos trabajando, en tener un Congreso fuerte, un Congreso independiente, porque si no es independiente ese Congreso, mal hacen llamarse Congreso. El Congreso es, por definición política y dentro de nuestra Constitución y los conceptos de la política, al menos en el occidente, si podemos llamar, el foro de representación de los ciudadanos. Ahí van los ciudadanos electos por otros ciudadanos para que los representen. Y el pueblo delega su soberanía en estos representantes para que la ejerzan en su nombre. Si un Congreso no es independiente, prácticamente está anulado. Si además de eso se empieza a llenar de todo tipo de plagas, como es el tráfico de influencias, la corrupción, la oscuridad a la hora de tomar sus decisiones, entonces tienes un Congreso que ante el ciudadano va a aparecer como una institución poco creíble. ¿Independiente de qué tiene que ser el Congreso? Independiente de los intereses, llamémosle, políticos, económicos, mediáticos. ¿De interés político tendría que ser independiente de la Asamblea Legislativa? No, vamos por el orden. ¿De qué intereses políticos? De aquellos intereses políticos que están externos a la Asamblea y quieren tener un Congreso subordinado. Aquí en este país, Raúl, los sectores de poder tradicionales siempre tuvieron su asamblea. Era su asamblea. Era la asamblea de los grupos de poder. Y por eso nunca criticaban lo que sucedía en la asamblea. No importa, decían. Es un diputado corrupto, pero es nuestro diputado, decían. Ahí nunca habían prácticas de transparencia, de discusión, de divulgación. Mandaban las leyes a las 3 de la mañana, las aprobaban a las 4, sin previa agenda, sin discusión, sin siquiera llevarlo a una discusión en una comisión, en un foro abierto al público. Todo eso pasaba en este país hasta hace poco, porque los grupos de poder tenían una asamblea totalmente domesticada, sometida. El presidente de la República era quien realmente mandaba en la Asamblea Legislativa, hasta hace algunos años. Entonces la Asamblea no era independiente. Mira, usted... no tenía ni siquiera la posibilidad de fijarse su propia agenda. No era necesario, decían, porque todo lo hacía el Ejecutivo. La Asamblea venía a ser como una oficina donde se le aprobaban las leyes al presidente y a los grupos del gran capital. Que querían ley de dolarización, bueno, se les hacían en 3 días. Querían TLC con Estados Unidos, se aprobaban una madrugada. Usted ha tocado puntos importantes que es necesario también abordarlos durante su gestión, porque ha dicho en el pasado se aprobaban leyes sin previa discusión, se iban aprobando leyes a las 4 de la madrugada, pero hemos visto en el último tiempo también que durante su presidencia se han aprobado leyes también en madrugadas. Sí, pero son leyes que han estado discutiéndose por semanas. O sea, hay que distinguir... Algunas cosas se fueron incorporadas por dispensas de trámite. Hay que distinguir aquellos aspectos de la legislación o de las tomas de decisiones que aparecen de súbito, sin ningún aviso previo, no estaban ni siquiera agendadas y se incluyen de manera sorpresiva. De aquellos temas que vienen bajo un tratamiento por semanas o hasta por meses, y que por circunstancias de una discusión legislativa se pueden alargar 4, 8, 10, 12 horas. Pero todo el mundo sabe de lo que estamos hablando, porque de eso se ha estado hablando por semanas. Ahí ha habido pues una clara manipulación de los medios de la derecha y de los círculos más conservadores de este país para tratar de confundir a la gente y decir, miren, esto es lo mismo que había antes. No, obviamente su sentimiento de culpa los traiciona. ¿Cómo aprobaron ellos el Tratado de Libre Comercio en Estados Unidos? Ingresaron al punto a las 3 de la madrugada. Lo aprobaron a las 5 de la mañana. Ni siquiera lo leyeron, Raúl. Ni siquiera lo leyeron. Y hubo quienes dijeron, votamos, lo aprobamos, aunque no lo hemos leído. Y tenían la desfachatez de decírselo hacia el país. Y en ese caso, por ejemplo, bueno, usted ha dicho,
Lo distinto en aquella época era que no se discutían, es decir, no se discutían estos puntos que luego terminaban siendo aprobados en la madrugada. En el caso de su gestión, sí son temas que se han venido discutiendo. Ha mencionado usted, qué sé yo, se me ocurre el caso de las reformas a la ley de acceso a la información pública. Él no era un tema que se venía discutiendo. Eso se venía discutiendo, claro. Entonces habría que ver hacia quién se discute, porque la ciudadanía no se enteró de esto. Bueno, es que ahí vienen los puntos donde cómo se cubre la asamblea y qué información sale de la asamblea. Todo lo que sucede en las comisiones de trabajo se transmite por televisión. Pronto lo haremos por radio. La asamblea es el centro de mayor cobertura de los reporteros de la prensa. Mañana, tarde y noche. Por supuesto que hay medios que les interesa saber más cuál es la marca de zapatos de un diputado o la cartera de una diputada que el contenido de una ley. Lamentablemente, ese es el nivel de profesionalismo de ciertos medios de comunicación. Los contenidos nunca les importan. Generalmente van por una noticia amarillista, por alguna situación que a su juicio pueda generarle desprestigio a la asamblea. Su enfoque es un enfoque no informativo, es un enfoque desinformativo y distractor. ¿Por qué razón, Raúl? Bueno, porque ahora en la asamblea se están haciendo cosas que ya no corresponden con la agenda de esos grupos poderosos, de esos grupos que son los que antes mandaban. Tú no te das cuenta cómo estos grandes intereses mediáticos tienen una agenda diaria contra la Asamblea Legislativa. Que aparece un diputado que golpeó a su esposa, entonces, no, todos los diputados golpean a sus esposas. Que un diputado atropelló una vaca, todos los diputados atropellan vacas. ¿Usted dice que hay una campaña mediática contra el... Absolutamente. Mire, pero fíjese que de fondo también está una cuestión, y es el hecho de que usted dice, bueno, si bien ahora se podrá aprobar a la madrugada, pero son cuestiones que vienen tratándose ya con un tiempo de anticipación, sigue siendo una discusión en la madrugada, es decir, sigue siendo espaldas del escrutinio que puede hacer la población a esa hora de la noche. No sigue siendo espaldas. Primero porque son temas que se vienen discutiendo por semanas o por meses. Te puedo dar un caso. Hace poco elegimos a los magistrados de la Corte de Cuentas de la República. Correcto. Por semanas y semanas y semanas, por meses, distintos grupos, sobre todo los vinculados a el gran capital tradicional y al Partido Arena y todas sus organizaciones que conforman ese corifeo de adláteres de estos grupos. Todos los días gritaban, elijan a los magistrados, elijan a los magistrados. Bueno, hubo un día en que los diputados dijimos, bueno, hay condiciones, porque los magistrados nos han venido a poner aquí su renuncia para que resolvamos este problema. Eso fue un día en la tarde, ante todo el mundo. Y ante todo el mundo se dijo, no puede estar esa Corte de Cuentas acéfala, elijamos. Ahora, que la votación te toma 3 horas porque es una votación nominal y pública y cada diputado debe ir diciendo si vota o no vota y por quién vota. Eso se puede prolongar 4 o 5 horas. Luego hay un proceso de juramentación, pero eso no era sorpresa para nadie. Y el hecho de que por la misma dinámica legislativa una sesión se pueda prolongar a las 11 o 12 de la noche, no le vas a dar una connotación equivocada, porque ya hay una intención malsana de comparar con las cochinadas que ellos hacían cuando dominaban la asamblea. Es decir, cuando usted se refería en su discurso al ingresar al órgano legislativo, es decir, vamos a combatir esa práctica de hacer legislación por la madrugada, era consciente de que había un margen que no se podía manejar, y hablo precisamente de ese tipo de elecciones. Justamente, o situaciones que son de emergencia, que no pueden esperar a que te reúnas la otra semana, porque a veces hay plazos que hay que cumplir. Te puedo poner otros ejemplos. Generalmente a fin de año, la última plenaria del año está cargadísima de temas, cargadísima. Y tú tienes una situación que la semana siguiente el Estado está paralizado prácticamente, el gobierno. Entonces tú tienes que sacar esos temas que por razones de orden legal y constitucional no van a esperar hasta el 1 de enero. Hemos trabajado hasta las 5 de la mañana y era una necesidad. O sea, no es por una actitud deliberada
de querer esconder nada. ¿Qué vas a esconder en la Asamblea? Mira, la Asamblea es el más público de los órganos públicos. Siempre hay, no uno, docenas de ojos puestos en la Asamblea. Y si eso fuera poco, nosotros mismos nos encargamos de transmitirle al mundo todo lo que hacemos. Nuestro portal web es un portal que tuvo en el último año cerca de 500,000 de visitas. De todo el mundo los salvadoreños están interesados en saber qué está pasando. Nuestro canal legislativo, que aunque es un canal incipiente, pero llega a buena cantidad de hogares. Pronto tendremos una radio abierta, 88.1, aprovecho el comercial, en FM. Nuestra Oficina de Información Pública, que se crea en base a una ley que aprobamos nosotros, nadie nos la impuso, nosotros la aprobamos. En tiempos de Arena nadie quiso aprobar esa ley. Diputado, yo tengo que ir a un primer corte y quiero que vayamos hablando poco a poco de eso, porque ya me dicen que estamos sobre tiempo y vamos a ir pudiendo entrar en detalle sobre algunos casos. Habla del tema de la ley, también quiero hablar de la elección de los magistrados de la Corte de Cuentas, así que lo hablaremos más con gusto. Vamos a nuestro primer corte y enseguida volvemos a Francamente.